Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Carta a los Romanos que semana a semana, con el favor de Dios, pues estamos estudiando y es un gozo, es una alegría que el Espíritu Santo pues nos siga iluminando de una manera tan hermosa en el estudio y la exposición de la palabra de Dios, recordando que pues ya estamos en el capítulo 11 de la Carta a los Romanos. Y pues algo muy hermoso, muy interesante en el que vamos viendo la elección del pueblo de Dios y que esto favorece, esto bendice, por supuesto, a los que no somos judíos de nacionalidad, pero que hemos sido elegidos por la gracia y misericordia de Dios y que su Santo Espíritu nos ha concedido el don de la salvación, el don del arrepentimiento. Y vamos a ver en este pasaje, seguro 2 o 3 versículos, porque están hermosamente llenos de sabiduría de Dios que aplicaremos con el favor de su Santo Espíritu para vivir, para disfrutar de esa libertad en Cristo Jesús. Cómo nos muestra lo hermoso que Dios nos ha elegido a pesar primeramente al pueblo de Dios en injusticia, siendo injusto, lleno de idolatría, lleno de pecado, siendo pecadores, ¿no? Y cómo en esa misericordia, paciencia, bondad de ese Dios único, vivo y poderoso, que extiende su mano para bendecir a aquellos que ha elegido. Bueno, pues vamos a dar lectura al capítulo 11 de la Carta a los Romanos. Recuerde que no debe de olvidar su Biblia, su cuaderno para que haga anotaciones. De la misma manera, así como hemos venido haciéndolo cada semana, contestando preguntas que usted formula a través de las redes sociales, de los correos electrónicos, con mucho gusto hemos estado contestándolas siempre, siempre, siempre a la luz de la palabra de Dios. Bueno, pues Romanos capítulo 11, versículo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3, recordándoles, amadísimos hermanos en la fe, que esta primer porción comprende de 10 versículos, todo el pasaje o el tema, ¿verdad?, que estamos estudiando. En este párrafo son 10 versículos, veremos la primera parte que comprende los primeros 5, nos quedamos la semana pasada en el versículo 2, pero vamos a continuar en ello. Dice la palabra de Dios, versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Muy bien. Hasta acá dejamos un poquitico, para continuar con una breve, pero muy breve semblanza de lo que estudiamos con relación a este versículo 1, en donde esta pregunta, en donde por supuesto hay una respuesta afirmativa de no negar, ¿verdad?, o no rechazar Dios a su pueblo, al pueblo escogido, y él se pone como ejemplo, siendo él un israelita, un descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Estudiamos Filipenses, estudiamos la carta a los Gálatas, muchos pasajes de ellos. Vimos cómo Benjamín había sido el único hijo de Jacob, nacido en la tierra de la promesa. Estudiamos Génesis capítulo 35. De la misma manera vimos cómo la tribu de Benjamín siguió una unión a la de Judá después de una división que se muestra en el primer libro a los Reyes, en el capítulo 12. Y vimos cómo también el nombre de Paulo sin duda había sido impuesto por sus padres de acuerdo a lo que se mencionó al rey benjamita. Y mis amados hermanos en la fe, hoy con el favor de Dios veremos un tema titulado El llamamiento del remanente. Y vamos a trazar, por decirlo de esta manera, en 2 partes el versículo 2. Voy a volverlo a leer y hago señalamiento en dónde es la primera parte y la segunda parte. Muy bien. Versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Respuesta completamente. Primer parte. Segunda parte del versículo 2.
¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Muy bien, analicemos pues la primer parte de este versículo que dice, y vuelvo a decirlo para que quede más claro y poderla estudiar con precisión. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Por qué? Porque si leemos el versículo 1, recordamos que él formula, el apóstol Pablo, una pregunta con relación si Dios desechó a su pueblo. Pablo contesta, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Esta es una declaración completamente enfática que se puede escribir, no desechó Dios a su pueblo a quien preconoció. Esto es impresionante, amados hermanos en la fe. Si recordamos lo que Pablo escribiera en la carta a los Gálatas, que él desde antes que naciera Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, leemos en otros textos. Y en Gálatas menciona desde el vientre de su madre, desde antes que naciera Pablo, Dios lo escogió. Ahora, retomando lo que dice la carta a los Romanos, esta expresión, a quien preconoció, sirve para explicar su pueblo o puede establecer límites de su pueblo. La oración puede tomarse de cualquiera de las dos maneras. Muy bien, podemos entonces escribir esta primer parte de este versículo de la siguiente manera. 1. Dios no desechó a su pueblo, ellos son su pueblo. Ahora sí que entre paréntesis, ¿no? A quien Dios, él preconoció. Vuelvo a repetirlo. Dios no desechó a su pueblo porque ellos son su pueblo, a quienes él preconoció. Segundo, Dios no desechó a su pueblo, es decir, a aquellos a quienes él antes preconoció. Esto es maravilloso, amados hermanos en la fe, porque si leemos Romanos, la seguridad de la salvación, si leemos lo que dice la carta a los Romanos en cuanto a la predestinación, desde antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 2, esto es maravilloso. Amados hermanos en la fe, es probable que la segunda oración sea la más correcta, la que acabo de leer, la que dice, Dios no desechó a su pueblo, aquellos a quienes él preconoció. Esta segunda oración quizás es la más correcta porque hace referencia y podría ser al remanente que en Romanos capítulo 9, versículo 11, se le llama la elección. Ese remanente será salvo en los postreros días. Romanos capítulo 9, versículo 27. Muy bien, la forma verbal, antes conoció, es importantísima, mis amados hermanos en la fe, ya que cuando Dios es el sujeto de dicho verbo, como lo es aquí, su significado es equivalente a preordenar, a elegir, tal como se menciona en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 2, que solo menciono, tal como se menciona en Oseas, capítulo 13, versículo 5, y de la misma manera como ya estudiamos en Romanos, capítulo 8, versículo 29. Esto es maravilloso, porque Dios ha elegido. Hermanos santos de Dios, vamos a ver cómo a la luz de la palabra de Dios, permítame el término, ahora sí que si es tan amable, cómo a pesar de lo infiel, de lo injusto, de lo perverso, de lo lleno de idolatría, de lo inmoral que el pueblo de Dios lo fue, me refiero a la nación de Israel, Dios conserva, guarda, eligió, predestinó un pequeño remanente para darle salvación. De la misma manera, si nosotros lo aplicamos a los elegidos, a los gentiles, habiendo sido blasfemos, perseguidores, adúlteros, otros homicidas, otros inmorales, Dios soportó con paciencia y les ha concedido el don del arrepentimiento. Esto es maravilloso en estos versículos porque vemos la paciencia de Dios. Vemos cómo Dios sigue extendiendo su mano a todo aquel que confiese a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Muy bien, regresemos a Romanos capítulo 11 en el versículo 2 y leamos la segunda parte de este versículo en donde se hace una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Muy bien,
El segundo argumento de Pablo para demostrar que Dios no ha rechazado a su pueblo es lo ocurrido en tiempos de Elías. Pablo está diciéndole a los judíos, permítame usted la expresión coloquial, que ustedes no se acuerdan o no han leído lo que Elías escribió con relación al pueblo escogido, que ustedes no recuerdan lo que se escribió o lo que escribió Moisés del pueblo que había escogido como nación y que gran parte de ellos mataron, asesinaron a los profetas, tal como Elías lo escribió, tal como se describe en Isaías. Pero queda un remanente pequeñito en el cual allí están los elegidos. Este segundo argumento, Pablo está demostrando que Dios no ha rechazado a su pueblo. Y es tan maravilloso porque está demostrando que esto ocurre en la Escritura, en el recuerdo histórico de una de las épocas de mayor apostasía de Israel. ¿Cuándo? La del profeta Elías. Este invocó a Dios contra Israel. El pueblo se había apartado de Dios. El corazón de ellos claudicaba, mis amados hermanos, entre adorarle a Él o adorar a los Baales. Y esto nos enseña a nosotros cómo el corazón del hombre es perverso, engañoso, convenenciero. Muchas de las personas llamadas religiosas buscan a Dios únicamente porque les place y les conviene. Buscan a Dios porque tienen una piedra en el zapato. Buscan a Dios nada más porque quieren una ventaja, pero viven aún en inmoralidad, viven en pecado, en adulterio. Muchos de ellos buscando brujería, hechicería, santería, las limpias, la lectura del café, la lectura de los caracoles. Brujería, pues. El pueblo de Dios estaba atestado de pecado. El pueblo de Dios en su mayoría estaba adorando a Baal. Y eso es impresionante. Y el profeta estuvo delante del Señor encima del monte Carmelo frente a los profetas de Baal. Y Dios intervino mostrando ante toda la nación su condición de único Dios verdadero y el único todopoderoso. Vayamos, si son tan amables, un poquitico a la primera carta a los Reyes, en el capítulo 18, mis amados hermanos en la fe, para ver con más claridad por qué Pablo cita el acontecimiento del pueblo de Dios lleno de idolatría en los tiempos de Elías, cómo estaba la condición espiritual. Y esto nos enseña, amados hermanos, que vemos un mundo lleno de inmoralidad, lleno de pecado, de idolatría, un mundo lleno de procesiones completamente confundidas, un mundo lleno de peregrinaciones, llenos de idolatría, de pecado, de inmoralidad, de vicio, en donde aquellos que completamente están confundidos, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, muerte, prefieren la muerte en lugar de la vida, prefieren completamente la inmoralidad que en lugar de la moral de Dios. Aún en todo de eso, en medio de eso, Dios llama a su pueblo a perseverar en santidad, a continuar en santidad, porque el mundo se está corrompiendo, el mundo se está lleno de pecado, el mundo completamente se está yendo como un barco hacia abajo. Y Dios llama a no agachar la cabeza espiritual, a permanecer con los ojos puestos en Jesús. Veamos lo que ocurre. ¿Quiénes eran los profetas de Baal y los de Acera? Veamos en primer libro a los Reyes, en el capítulo 18, mis amados hermanos en la fe. Capítulo 18, y veamos, tan solo como ejemplo, leamos el versículo 37 y 38. Porque todo el capítulo 18, mis amados hermanos en la fe, es donde Elías enfrenta a los profetas de Baal. Ellos estaban, permítame la expresión, en la nómina de una bruja, de una hechicera. Los confronta, el altar estaba lleno de inmoralidad, de pecado. Verso 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38 del capítulo 18 de la primera carta a los Reyes. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué significa todo esto?
el Todopoderoso, el único Dios vivo. Si usted lee todo el capítulo, se dará cuenta que estos hombres perversos estaban invocando, se estaban rasgando completamente las espaldas, ofreciendo sangre como si fueran santeros, como si fuera el rayado. ¿A quién? Al mismísimo Satanás. Estaban ofreciendo completamente tributos, ofrendas de pecado, de maldad para obtener beneficio económico. Se burlaban de Jehová, prostituyeron el evangelio, se decían ser cristianos. Y una persona, aparentemente este hombre santo, completamente guiado por el Espíritu Santo, lo confronta, llenísimo de santidad, respaldado por el Espíritu Santo. Qué importante es la pureza sexual, qué importante es la pureza en el cristiano. Entonces, pues, faltaba agua. Y cuando nosotros leemos el pasaje, estos hombres, segurísimos ellos en su intelecto, creían que su Dios les iba a contestar. Este santo hombre de Dios, Elías, clama a Jehová en la sinceridad de su corazón, hace la ofrenda dedicada a Jehová, restaura el altar de Jehová. Importantísimo. Como usted y yo tenemos que estar restaurando nuestro corazón, como usted y yo tenemos que restaurar el altar, como el cristiano que nace de nuevo, el Hijo de Dios que llega a Cristo, restaurar su vida. ¿De qué manera? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119, con guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios implica memorizarla y aplicarla y vivirla. La vida del profeta puesta pues después de que se restaura. Dios mío, imagínense tantito, nada más le voy a hacer un pequeño ejemplo. Usted se convierte a Cristo. De manera voluntaria empieza a dejar la idolatría, la brujería, la hechicería, la santería, los horóscopos, la consulta de los caracoles, y se convierte usted en enemigo de sus parientes, de sus vecinos, porque según ya es de otra religión. Y se le van a venir encima, amado hermano en la fe. Es por eso que el Espíritu Santo menciona en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, permanezcan firmes, no para pelear contra Satanás, no para atar y reprender, sino para resistir los ataques del diablo, las acechanzas del diablo. Y amados hermanos en la fe, se le vinieron encima. El altar de Jehová estaba completamente corrompido. Llámese entonces pues el corazón de la persona estaba corrompido, lleno de adulterio, de fornicación. Elías lo restaura, hace una ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y la vida de él es amenazada. Y la vida de muchos cristianos es amenazada. La vida del profeta estaba amenazada. Leamos con atención lo que dice primer libro de los Reyes, capítulo 1, verso 1 y 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, el esposo de esta mujer, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2 del capítulo 19 del libro de Reyes. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, o sea, no fue ni ella. Envió un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Cómo? La intimidación. Si tú, ya que te convertiste a otra religión, dicen ellos, no te regresas a las festividades del 12 de diciembre, si tú no te regresas a lo que antes hacíamos, a las fiestas que hacíamos, te saco de la herencia. Te quito lo que tienes, te bajo el presupuesto. Intimidación. Peor aún, amados hermanos en la fe, este hombre le envían un mensajero del diablo, un mensajero de Jezabel, diciéndole: si mañana a estas horas, vele, chéquele, muéstrele el reloj, si tú no estás muerto como los que acabas de matar, a mí me sucede así, dijo Jezabel. ¿Qué ocurrió? El profeta, de acuerdo a lo que dice primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, vemos con atención en el versículo 4,
dice la Biblia, y él se fue por el desierto un día caminó y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose de debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Amados hermanos en la fe, el profeta huye para salvar su vida. Y en esta situación, diría yo, entró en depresión, con tristeza delante de Dios, deseando morir porque él habla con Dios. Basta ya, Dios mío. Los que se decían mis hermanos ya me han abandonado porque ahora me convertí en Cristo, a cristiano. ¿Qué de malo hay en eso? La luz y las tinieblas, nada que ver, ¿eh? Si usted antes se deleitaba, se gozaba en las parrandas, con las amantes, en la brujería, en la hechicería, era ra, 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 chiquitibuna, la bim, bomba, quis, 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 era felicidad. Ahora que usted tiene luz y que es luz, es diferente. El apóstol dice que Elías invocaba a Dios contra Israel. Esto no significa, regresamos a Romanos, esto no significa que Elías deseara, ¿verdad? Que le fuera mal a Israel o que el mismo Elías rechazara, que Dios rechazara a su pueblo. Simplemente pone delante de él la situación real de la nación. En otras palabras, Elías se pone frente a Dios diciéndoles, oye, han matado a los profetas, han prostituido el altar, han corrompido la doctrina, ahora ya completamente prostituyen el evangelio, roban, trasquilan a las ovejas, les quitan sus casas, les quitan sus coches, los engañan diciéndoles trayendo de Egipto la sal, trayendo aquello, trayendo el otro como si fuera bendito y les trajera bendición, brujería. Entonces, estoy parafraseando y estoy haciéndolo como ejemplo, eso no se ha terminado. Elías estaba señalando al pueblo de Dios como diciendo que se vuelan tus enemigos. No, le está diciendo en otras palabras, esta es la situación que está ocurriendo con tu pueblo, Dios, como si Dios no supiera. Vamos a Romanos capítulo 11 y vamos a ver las evidencias que presenta Pablo y que toma del libro de los Reyes como ejemplo de este profeta santo. Romanos capítulo 11, versículo 3. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Todo es en son de pregunta. La visión que Elías comienza a recordar al Señor no es que al Señor se le haya olvidado, ni que el Señor se le hubiera pasado, ay, qué bueno que me dijiste, Elías. No, sino que él hace presente lo que está ocurriendo en la nación de Israel, y el mismo Pablo está tomando esto en los tiempos de apostasía que ocurrieron en los tiempos de Elías, que hubo corrupción, que hubo pecado. Oseas describe homosexualismo dentro del sacerdocio. Oseas describe completamente brujería, inmoralidad, adulterio, pecado dentro de algunos pseudo sacerdotes, prostitución, pecado. Eso iba a hacer que no hubiera misericordia delante de Dios. La respuesta es no. Pero tampoco nos da permiso para seguir pecando. Tampoco nos da permiso para que, pues ocurrió, pues la sigo haciendo. No, mi hermanito. No, amiguito. No, mi niño. A tus profetas han dado muerte. ¿A qué se refiere esta frase de Romanos? Jezabel, la reina que se había propuesto desterrar de Israel la adoración del verdadero Dios e implantar la corrupta enseñanza de los Baales y de Acera, había puesto todo el empeño en acabar con la vida de los profetas de Dios. Todo lo que se llamara Dios, que no fueran sus dioses, en el corazón de Jezabel era quitarlo. ¡Qué terrible! Solo 100 de ellos habían salvado su vida.
porque Abdías, el siervo de Acab, temeroso de Dios, los había escondido en cuevas, alimentándolos con pan y agua, de acuerdo a lo que dice el primer libro a los Reyes en el capítulo 18, versículo 13. Esta acción criminal que se menciona en el libro de los Reyes, que toma como ejemplo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 11, versículo 2, versículo 3, 4 y 5, es una acción criminal contra los enviados de Dios que persistió a lo largo del tiempo y que el Señor reprocha a la nación por esta conducta. ¿Quién? Jesús. Vayamos al Nuevo Testamento y leamos con atención el Evangelio de Mateo en el capítulo 23. Y leamos el versículo 37. Un lamento del Señor Jesucristo. Amados, Jesucristo está tocando a las puertas de su corazón. Jesucristo realmente quiere sanar, restaurar, fortalecer, dar vida a lo que se había perdido. La persona que nace en este planeta no nace con salvación. Mentira que alguno que diga nací en cuna cristiana, no se hereda la salvación. Todos bajo la justicia de Dios merecemos el infierno, pero solo la misericordia de Dios que nos alcanza, el Espíritu Santo deposita en nuestra vida aliento, nuestro espíritu, vida eterna. Y clama al Todopoderoso diciendo: vengo a dar vida, vida eterna. Vengo a dar luz a los que están ciegos espirituales, a los borrachos, a los adúlteros, a los afeminados, a los maldicientes, a los que están condenando completamente la vida, a los que están a favor de quitar la vida, a los que están a favor del aborto. Dios mío, es un tema muy delicado. Mateo capítulo 23, versículo 37. Claro, es haciendo un breve paréntesis. Hay señalamientos en los que la misma Biblia en Deuteronomio, ¿verdad?, hace especificaciones en cuanto a la muerte de un bebé, ¿verdad?, la vida de la madre, etcétera, etcétera. Bueno, veamos lo que Jesús externó en sus labios de esta nación, clamando Jesús el Todopoderoso para que fueran salvos, pero necesita haber una disposición. Mateo capítulo 23, verso 37, dice el Espíritu Santo en los labios de Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Parte final del verso 17, ¿qué dice? No quisiste. No quisiste. Esto es impresionante. ¿Cuántas veces una persona ha escuchado el mensaje de salvación? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo está tocando a la puerta de su corazón? La misericordia de Dios, habrá un momento en que diga: hasta aquí. Oiga, en el último momento, antes de morirme, me arrepiento y soy salvo. No, Señor. El arrepentimiento es un don que solamente puede conceder el Espíritu Santo. La salvación es un don que solo concede el Espíritu Santo. No es en el momento que a usted le place, es en el momento que el Espíritu Santo le está llamando. Y cuando usted escuche la voz de Dios, no endurezca su corazón, no se haga insensible. El Espíritu Santo diciéndole a estos hombres, a los religiosos, a los que cargaban la Biblia seguro, diciéndoles: no me han conocido en la intimidad. ¿Cuántas veces los he estado buscando para otorgarles la salvación y la vida eterna? Y ustedes siguen con sus risadas, con sus carcajadas, alcohol, droga, pornografía, borracheras. No han querido buscarme, no han querido recibirme. El apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los que vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Verso 15, los cuales, la Biblia dice,
mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Amados hermanos en la fe, alguna persona que se sienta religioso y que se sienta ya la libré. Yo no maté al Mesías prometido, yo no estaba en ese momento, pero ¿sabe? La palabra de Dios ha llegado a su corazón y le menciona completamente que la paga del pecado es la muerte. Usted es pecador, necesita un Salvador, necesita un Redentor, necesita a Jesucristo como su Salvador personal. A través de la religión, a través de sus ritos ceremoniales, a través de sus ofrendas a los ídolos, no va a ser salvo. Necesita reconocer su miseria, que no puede a través de sus peregrinaciones, a través de los escapularios, a través de los rosarios, a través de las misas gregorianas. No va a ser salvo. Jamás va usted a ir a ningún momento al purgatorio. No existe en la Biblia. Es el Espíritu Santo que le está hablando a su corazón, a su vida, diciéndole: ven a mí, dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. En resumen, veamos el libro de los Hechos, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 52. ¿Qué dijo Esteban, el primer mártir? En resumen, Hechos capítulo 7, verso 52. Ese resumen histórico de la actitud está en las palabras del discurso de Esteban. Como en Pablo, Esteban, Pablo, otros santos de Dios, los acusaron de blasfemos, de hablar en contra de Moisés, de decir que Jesús era el Mesías. Dios mío, cuando citaron la palabra de Dios, y cuando usted se enfrenta contra un religioso y le dice: ¿sabes qué? No hay otro Salvador, no hay otro nombre en que podamos ser salvos más que Jesucristo nuestro Señor. ¿Lo acusan de blasfemo? ¿De mentiroso? Es que nada más son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Es que aparte, además, ustedes no reconocen a San Cipriano, a San Fulano, a San Mengano. Amado hermano en la fe, amigo que me escucha, solamente hay salvación por aquel que tiene la disposición en su corazón de invocar a Jesucristo como su Salvador personal. Dice la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 52, pregunta: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Esa es la condición en la cual se encontraba el pueblo de Dios. Pablo estaba mostrando la condición triste, apóstata de la nación, del pueblo escogido como nación. ¿Cuál es la segunda acusación que encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 11? Dice la Biblia en el versículo 3, Señor, sigue la pregunta: a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Qué encontramos en estos versículos? En este versículo, parte final, tus altares han derribado. Muy bien. El altar es un lugar, es la palabra 2379 de tu diccionario griego, es un lugar de sacrificio, es el altar. La palabra derribar es la palabra 2679 de tu diccionario griego, se traduce del griego al lenguaje actual español como derribar, destruir, socavar, llevar a la ruina. Socavar, destruir, derribar, ruina. La segunda acusación tiene que ver con el interés de dejar a Dios sin adoración, derribando sus altares mientras establecían en todo el territorio lugares para adorar a los ídolos. Más que el hecho en sí del derribo físico del altar, está el interés malvado de eliminar cualquier cosa relacionada con la adoración a Dios. Permítame tantito. Usted puede decir: bueno, eso se refiere a los de la religión popular, la famosa, ¿verdad? Los católicos o los mormones que tienen imágenes. No. Porque dentro de los que algunos se llaman cristianos, han quitado la Biblia,
Han quitado la palabra de Dios. Han puesto enseñanzas de hombre, mentiras engañosas. Han quitado, han derribado el genuino sacrificio a Jehová. Llámese pues santidad, llámese pues un corazón contrito y humillado. Y han puesto emociones, han puesto completamente lo que a la gente le interesa escuchar. En lugar de confrontarlos con pecado, con la palabra de Dios del pecado, en lugar de confrontarlos, que el Espíritu Santo hable la Biblia a través del maestro, del ponente, del expositor. Habla su carne, hablan mentiras, son engañosos, seducen a los hombres, seducen a las mujeres, a las almas inconstantes, prostituyen el evangelio, están derribando el altar de Dios, la doctrina la están prostituyendo. Pero es más cómodo. ¿Cómo hablamos de pecado? ¿Se pueden ofender? ¿Qué tal si nos dejan de ofrendar? ¿Cómo le parecería que la familia fulana de tal, verdad? Que son los más acomodados, los que tienen más platica, pues como tiene amante, ¿cómo le vamos a decir? No me siento con la madurez para poder ir a exhortarlo. ¿Qué tal si se enoja? Tan solo por mencionar. Pablo escribe la carta a los Gálatas en el capítulo 1, desde el verso 8 hasta el versículo 10, que si un ángel, o si él mismo, se les aparece, les da un mensaje diferente, un evangelio diferente, es un maldito. Y el mismo Pablo menciona en el versículo 10, ¿o trato de agradar yo a los hombres? ¿No sería siervo de Dios? Y en la mayoría o en muchos de los llamados predicadores que se llaman hijos de Dios, pseudopastores, pseudoapóstoles, pseudoprofetas, pseudoevangelistas, está endulzar los oídos para trasquilarlos, sacarles el dinero, en lugar de salvar almas con la bendita palabra de Dios. El mismo altar de adoración situado en el Monte Carmelo tuvo que ser reconstruido por Elías, ya que había sido destruido, de acuerdo a lo que dice el primer libro a los Reyes, capítulo 18, versículo 30. Para el profeta, la situación era irreversible. No había ningún profeta vivo, de acuerdo a lo que dice Reyes. Todos los altares habían sido derribados. Los altares que eran dedicados a Jehová, entiéndase el corazón, también apunta. Pues ya pusieron el 12 de diciembre, pues ya pusieron el 24 de septiembre, pues ya pusieron el 1 de mayo. Entiéndase, todas estas fiestas a idolatría. Aún más, la voz de Dios estaba silenciada, apagada. La adoración a Dios abandonada definitivamente. En lugar de cantar adoración, alabanza para adorar a Dios, eran ya cantos únicamente para endulzar el corazón de las personas y hacerse sentir bien, emociones. Dios había perdido a su pueblo y no era posible reconstruir ya una nación que le enalteciera y le adorase. Era lo que pensaba el profeta. Y el pensamiento depresivo de Elías, ¿cuál era? Solo yo he quedado. Procuran matarme. Regresa rapidito al primer libro de los Reyes. Capítulo 19. Y dice la Biblia, él creía que solamente él estaba. Él nada más era, como usted a lo mejor, su cuñado, su cuñada, su esposa o su esposo, alguien de la familia, todos se pertenecen a una religión completamente entregada a la idolatría, llámese santería, brujería, etcétera, etcétera, pero no a la genuina adoración a Jehová de los ejércitos. Y usted es el único, se puede sentir único, pero no está solo. Era el sentimiento y el pensamiento del profeta Elías. Y veamos con atención lo que la palabra de Dios dice. Primer libro a los Reyes, capítulo 19, versículo 14. Él respondió,
he sentido un vivo celo por Jehová de Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida, el aliento. Dice, ya me dejaron de hablar, ya ni siquiera me invitan a comer, ya me quitaron de la herencia. Sus ojos, su mente, su corazón, su ciudadanía no está en este lugar, está en el cielo. Colosenses 3. La vida de Elías estaba puesta a un precio. Jezabel procuraba matarlo. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 2. Pero veamos que la frase procuran matarme, literalmente buscaban su vida, quitarle el aliento. Elías se consideraba ya el fin del pueblo de Dios. Ya aquí se acabó todo. Mis hijos, alguno dirá, mis hijos escucharon del evangelio y andan en la borrachera. Mi esposa, mi esposo, ¿cuántas veces ha venido? 3, 4 veces a la iglesia, sigue en la borrachera. Mi comadre Juancha, bueno, estaba en la iglesia, se regresó al mundo. Me estoy quedando solo. Hermano, hermana, veamos lo que dice primer libro de los Reyes en el capítulo 19, versículo 18. Dice la Biblia, y yo, hablando Dios, y yo, Dios le da instrucciones, y yo haré que queden de Israel, ¿cuántos? 7,000 hombres, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Elías se consideraba solo, sin nadie, con la vida en peligro, ya no hay solución. Los hijos, podríamos añadir como ejemplo, los hijos andaban en las drogas, en la pornografía, en la dureza, en la maldad, en el pecado. Solo yo estoy quedando, y el Espíritu Santo le dice a este santo hombre de Dios, hay 7,000 hombres. Ese linaje escogido, ese linaje cortico, ese pequeñito linaje es el que está elegido para rendirme adoración. Dice Jehová de los ejércitos, ve a su alrededor cuando venga la congregación, donde hay una familia en la fe. Somos un cuerpo en Cristo, somos una familia, somos un edificio. Bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos. No estamos solos, hemos sido sellados por su Santo Espíritu, hemos sido elegidos por Jehová de los ejércitos y estamos destinados a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amados hermanos en la fe, la respuesta de Dios responde a la inquietud de Elías. En 8 días, si el Señor nos lo permite, vamos a continuar, porque este mensaje claro que viene del Espíritu Santo sigue siendo para fortalecer, para animarnos, continuar peleando la batalla de la fe, echar mano de la vida eterna y pelear hasta que el Señor nos llame a su presencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en el poder que hay en tu palabra. Gracias, Padre, porque tú no solamente nos fortaleces, nos ayudas, nos sostienes. Hoy presentamos delante de ti a los familiares que aún no conocen a Jesucristo como su Señor y como su Dios, a las personas que ya han escuchado el mensaje de salvación, pero que siguen aún con una actitud distinta. Hoy creemos que tu Santo Espíritu toca corazones, que no está perdido todo, sino que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo a tu iglesia. Gracias, Padre, y es en esa manera en que nosotros creemos lo que dice tu palabra. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Y así como dice tu palabra, como se la dijo Jehová de los ejércitos al profeta, yo y mi casa serviremos a Jehová. Creamos nosotros con todo nuestro corazón ese principio que Dios ha derramado en estos patriarcas y también en fe tomémosle. Si usted quiere recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios, junto conmigo eleve esta oración. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que merecía el infierno, pero Jesucristo se puso en mi lugar, recibió el castigo que yo merecía. Hoy creo que Jesús murió,
resucitó dándome vida eterna. Confieso que soy salvo gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Soy salvo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, le felicitamos con todo nuestro corazón. La Biblia dice que todos sus pecados han sido perdonados y que usted tiene que continuar en una vida separada del pecado, puesto que el Espíritu Santo le ha sacado del reino de las tinieblas y lo ha colocado en el reino de luz. Es nueva criatura. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que formamos parte de este ministerio, le invitamos a que siga estudiando la palabra de Dios y que Dios siga derramando paz en su vida. Que Dios le bendiga.